Bueno, vamos a comenzar con la unidad número 5, la última unidad de la materia. Esta unidad lo que intenta es tratar de analizar y ver, digamos, cuáles son estas disciplinas que nosotros tenemos en las ciencias económicas, ¿no es cierto? Tanto la economía, la contabilidad, como la administración, qué nivel o qué estatus epistemológico tienen cada una de estas disciplinas. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a analizar las características que tienen, con las que cuentan cada una de las disciplinas o ramas de las ciencias económicas y ver en realidad si por sus condiciones, sus aspectos, sus características, como decíamos, cumplen la condición de considerarse ciencias o no. La primera que nosotros vamos a analizar es la economía. La economía, en realidad, es la que quizás por sus características es la que más se acerca y la que más cumple con las características para considerarse ciencia, ¿no es cierto? Recordemos un poquito que para considerarse ciencia se deben cumplir una serie de condiciones y requisitos que vimos en la unidad 2, también vimos algo en la unidad 3, y decimos que esas condiciones son la objetividad, la sistematicidad, la justificación o corroboración, que sean comunicables. Entonces, digamos, la economía que estamos analizando cumple con estas condiciones. ¿Qué es la economía? Nosotros tenemos una definición, pero aclaro que hay varias definiciones, ¿no es cierto? Si bien no podemos tomar todas, tomamos una porque nosotros desde esta materia de metodología no pretendemos definir la economía, ¿no es cierto? Para eso están las materias específicas. Solo tomamos una definición general y en base a esa definición podemos decir, bueno, cumple o no cumple con lo que estaba diciendo anteriormente. Por ejemplo, una definición de economía tradicional, ¿no es cierto? Como ciencia social, recordemos una cuestión. ¿Por qué nosotros hacemos todos estos análisis también? Las ciencias económicas pertenecen a las ciencias sociales, ¿sí? Entonces decimos que la economía es la ciencia que estudia aquellos aspectos de la conducta e instituciones humanas que utilizan recursos escasos para producir y distribuir bienes y servicios con vista a la satisfacción de las necesidades humanas. Esta definición, que engloba muchos aspectos, ¿no es cierto?, pero fundamentalmente las cuestiones de producir bienes que decían son escasos para satisfacer necesidades humanas, que por otro lado esas necesidades, ¿no es cierto?, son innumerables las necesidades humanas. Hay también, decía, otras definiciones, ¿no?, que se pueden, digamos, categorizar como definiciones objetivas desde el punto de vista como lo hacía la teoría marxista, ¿no es cierto?, otras más subjetivas, ¿no es cierto?, y aquellas sistémicas. Nosotros no vamos a entrar en eso, pero digo para que se sepa, ¿no es cierto?, que existen, como decía anteriormente, otras definiciones. También la economía se divide a su vez en distintas ramas, ¿no es cierto? Tenemos la teoría económica con los modelos, la macroeconomía, la microeconomía. Después también tenemos dentro de la economía otra rama que es la econometría, que
analiza todo un instrumental estadístico, y por supuesto también la economía aplicada, que por ejemplo tenemos la historia económica, entre otras disciplinas. Ahora bien, la economía entonces cumple con algunos aspectos de la ciencia o con todos. Algunos autores consideran que sí, otros consideran que no. La economía como ciencia social cumple con cuáles, ¿no es cierto? Que tiene un método, ¿no es cierto? Como tiene toda ciencia, que también tiene una razonabilidad, es decir, apunta a un estudio, a una objetividad, que es verificable la economía, que se debe verificar y se puede corroborar, ¿no es cierto? Y que tiene temporalidad. Digamos, la cuestión de si algunos autores la consideran, ¿no es cierto?, ciencia y otros no, es porque, digamos, aparentemente muchos consideran que la economía, ¿no es cierto?, no puede, en definitiva, predecir genéricamente, ¿sí?, como lo hacen otras ciencias, ¿no es cierto?, por ejemplo, las ciencias naturales. Entonces no tiene, dicen aquellos que no la consideran ciencia, esa pauta de progreso, y por lo tanto no puede predecir genéricamente. Es decir, no puede llegar a una conclusión y a una generalidad. Sin embargo, la economía, dicen otros, ¿no es cierto?, que muestra mucho grado de formalización también, y que tiene métodos, unos métodos importantes, y que puede llegar a cuantificar, ¿no es cierto?, los estudios en los que consideran que la economía es una ciencia. Pero esto está en discusión, ¿no es cierto? Y insisto, hay algunos que la consideran ciencia, ¿no es cierto?, porque cumple con todas las pautas, y otros no, por esta cuestión de que le cuesta realizar generalizaciones. En cuanto a lo que la cátedra, ¿no es cierto?, la postura de la cátedra es que la economía también como ciencia social es una ciencia, porque para nosotros como ciencia social cumple, ¿no es cierto?, con las condiciones para llegar a ser ciencia. Después tenemos también, decíamos, otra rama de la ciencia económica, que es la contabilidad. La contabilidad, aquí es donde hay, ¿no es cierto?, más controversia, y donde la mayoría de los autores opinan que la contabilidad no es una ciencia, sino que es más bien una técnica. ¿Por qué opinan que es una técnica? Porque básicamente la contabilidad, según los autores que opinan que es una técnica, es porque sus procedimientos, o se basa generalmente en procesos y en procedimientos, ¿no es cierto? Entonces no cumple con todos los requisitos que se necesitan para hacer ciencia. ¿Y cuáles son esos requisitos? Bueno, lo que decíamos, la metodicidad, la razón, la objetividad, la verificabilidad, la cuestión comunicable. Entonces, los problemas que tiene la contabilidad, ¿no es cierto?, es que es un sistema de operaciones que sirve para registrar, analizar e interpretar, ¿no es cierto? Por otro lado, la contabilidad también, obviamente, controla información para tomar decisiones, y por supuesto que llega a resultados la contabilidad. Ahora bien, entonces, ¿con qué cumple la contabilidad? ¿Con qué requisitos de ciencia cumple? Con la metodicidad,
cumple con lo que es racionalidad, con lo que es temporalidad, pero el problema que tiene, digamos, de qué carece, ¿no es cierto?, es de objetividad, es de universalidad y de verificabilidad. Es decir, la contabilidad, por supuesto que no predice ni generaliza, ¿no es cierto? Y el gran, digamos, problema es esto de que, digamos, utiliza ciertos procedimientos como lo hace, ¿no es cierto?, una técnica. Por eso la mayoría, digamos, considera que la contabilidad es una técnica y no es una ciencia. La postura de la cátedra es que se acerca más, ¿no es cierto?, a esta cuestión de justamente una técnica. Y después tenemos la otra disciplina que, digamos, es la postura bastante más compleja que las otras dos, porque por allí la economía decimos que se acerca mucho, ¿no es cierto?, a una ciencia. La contabilidad casi que podríamos decir que se acerca bastante a una técnica, a pesar de que, insisto, hay autores que, algunos autores, los menos, que consideran que es una ciencia, y en el medio tenemos posturas prácticamente igualadas, ¿no es cierto?, en cuanto a que la administración, digamos, muchos opinan que es una ciencia y muchos opinan que no lo es. Y los que opinan que no es ciencia hablan de una tecnología, ¿no es cierto?, que la administración es una tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la administración presenta un objeto de estudio muy difícil de delimitar, de encontrar, de diagramar, ¿no es cierto? Esto de que la administración, la gestión, los empresarios, hacen que la administración sea muy compleja la cuestión para definir también su objeto de estudio, ¿no es cierto? De hecho, que su objeto de estudio decimos que son las organizaciones, pero allí entra mucho a jugar esta cuestión de la conceptualización de ese objeto de estudio. Por lo tanto, digamos, para la administración el progreso y la eficiencia en las organizaciones se da, ¿no es cierto?, mucho por la tecnología, la informática, las comunicaciones. Y tiene mucho que ver en la administración la incumbencia del hombre, ¿no es cierto?, el gerente, el administrador, y si entra mucho la injerencia del hombre, entra mucho la subjetividad. Entonces lo que cuestionan esto de la administración como ciencia es que tiene mucho que ver la subjetividad en la administración y no la objetividad. Entonces este es uno de los problemas mayores que tiene la administración para definirse como ciencia. Entonces, muchos, repito, la definen como una tecnología de la información a la administración. Pero bueno, digamos que es una postura intermedia, porque hay muchos autores que la consideran ciencia y muchos otros que no la consideran. Entonces hay una disputa bastante importante en cuanto a esto, ¿no es cierto?, de si es o no ciencia. La administración, decimos, es científica, pero no es ciencia. Quien pretende que esto sea así, digamos, tiene que también demostrar que existen, ¿no es cierto?, leyes administrativas. Pero la postura más fuerte acá, yo decía que la administración es una tecnología de la información, o también muchos hablan de una tecnología social, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede, digamos,
evolucionar, ¿no es cierto?, al ritmo, ¿no es cierto?, de la sociedad, de los grupos sociales. Y una cuestión muy interesante en la administración, como la administración también depende del vínculo que tiene con otras disciplinas, con la psicología, ¿no es cierto?, con la sociología, con la administración industrial. Y bueno, en la medida que todas estas disciplinas, ¿no es cierto?, vayan considerándose ciencia, la administración también lo será, y en la medida que estas disciplinas no se consideren ciencia, la administración va a seguir teniendo un estatus ahí complejo para definirse como ciencia, ¿no es cierto? Por eso, insisto, la administración va a avanzar o se va a considerar como una ciencia social en la medida que sus teorías, ¿no es cierto?, se consideren también científicas como la de otra ciencia que recién mencionaba, e incluso también la economía. Bueno, esto así por un lado. Y por otro lado, yo quería hablar un poquito de por qué nosotros tratamos en esta materia de vincular, ¿no es cierto?, los contenidos metodológicos y los contenidos que tienen que ver con la producción, ¿no es cierto?, de trabajos, la producción de informes, porque justamente el profesional de ciencias económicas necesita de un método, una metodología para poder, primero, relevar información y luego emitir un resultado acerca de esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Que el producto final del profesional de ciencias económicas respecto a la comunicación de lo que hace es un informe. El informe, ¿no es cierto?, puede ser de manera verbal o de manera escrita. De acuerdo a la información, ¿no es cierto?, que tenga y que se evalúe. Lo importante en un informe, y que tiene que tener en cuenta el profesional de ciencias económicas, es que debe respetar un proceso de comunicación. Cuando hablo de proceso de comunicación, que algo vimos, ¿no es cierto?, en la unidad número 3, es que saber muy bien quién es el emisor, qué canal voy a utilizar para transmitir el mensaje y quién es el receptor. Teniendo en cuenta esto, yo cuando produzco un informe, como profesional de ciencias económicas, sea un economista, sea un contador, sea un administrador, lo que tengo que tener presente es que muy en claro cómo voy a diagramar ese informe. Insisto, puede ser de manera verbal o de manera escrita. El informe tiene, digamos, dos etapas, ¿no es cierto? Una que es la etapa donde debo buscar información, relevar información, que eso se hace a través de lo que se llama protocolo de búsqueda o de investigación, y que tiene que cumplir ciertas pautas, ¿no es cierto? Luego, en ese mismo protocolo, esa información debe ser analizada, detallada, evaluada, para que justamente pase de una información en bruto o de datos en bruto a una información acabada y terminada. ¿Por qué? Porque luego de que se armó ese protocolo de investigación en búsqueda y diagramación de la información, lo que se hace justamente es un informe, ¿no es cierto?, donde ese informe lo que transmite justamente es la comunicación de los resultados. En eso consiste un informe, en transmitir y en comunicar los resultados, ¿no es cierto?, obtenidos anteriormente por ese relevamiento de información y ese procesamiento de información. Insisto, el profesional de ciencias económicas tiene esta importante tarea, y hoy más que nunca, con la cantidad de información que se necesita para poder
tener conocimientos y desarrollar buenos conocimientos, tiene que tener muy en claro ese proceso de comunicación y cómo en ese proceso de comunicación transmito lo que justamente trabajé para buscar, analicé y finalmente voy a transmitir para que la gente, ese receptor, que puede ser distintos tipos de receptores, ¿no es cierto? Por ejemplo, directivos de empresas, clientes, ¿no es cierto?, que tengan un estudio, organismos, tanto privados como públicos, organismos internacionales. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en claro y, en definitiva, este producto final que debemos elaborar se denomina, ¿no es cierto?, informe. Por supuesto que hay otras estructuras, ¿no es cierto?, e incluso en informe hay distintos tipos de informe, ¿no es cierto? El informe tradicional que elaboramos como profesionales técnicos es el que tiene aquella estructura clásica de una portada como a modo de presentación del tema y quién es el autor del tema, luego una introducción, esa introducción debe tener antecedentes teóricos, debe tener un problema, hipótesis y objetivos. Luego, como segundo cuerpo, ¿no es cierto?, de ese informe, un desarrollo, donde aquí lo que se hace en el desarrollo es analizar la información, esos datos que tengo que busqué, que decía, los voy a analizar, comparar, detallar y finalmente transformado en información y por último una conclusión con propuestas, con medidas correctivas y con el cierre, ¿no es cierto?, de esa información, con el cierre de los resultados. Por supuesto que después tenemos una información adicional que está en los anexos y en la bibliografía. En definitiva, esa es una estructura clásica de un informe. Bueno, aquí hemos concluido con la unidad número 5.